Muy buenos días a todos los chicos de Química de segundo. Vamos a continuar con lo que nos quedamos pendiente de ver ayer. Una cosa importante y es, antes de que haga yo los ejercicios, si no los habéis hecho todavía, cortad el vídeo, los hacéis y luego lo volvéis a poner, que creo que será más didáctico y podréis aprender mejor. Tiene el ejercicio 2. Es muy cortito. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos no puede existir? Y pone pentacloruro de nitrógeno, tricloruro de fósforo y pentacloruro de fósforo. De tal manera que lo que hay que plantearse es un poco lo que comentábamos en la clase de videoconferencia, y es qué elemento ocupa el nivel 2 o periodo 2 y cuál ocupa el periodo 3, porque el que ocupa el periodo 2 es que solamente tiene dos niveles energéticos y por tanto no dispone de orbitales D para hacer promoción electrónica. En cambio, los que están en el nivel 3 y a partir de ahí, el periodo 3 y a partir de ahí, para niveles más superiores, pues sí que va a disponer de orbitales D y eso le confiere una ventaja. De hecho, cuando llevamos a cabo la configuración electrónica del nitrógeno, si lo hacemos en la estructura de kernel, basándonos en la configuración del helio y luego 2s2, 2p3, pues hacéis como tenéis en la hoja, solamente tenéis que ir leyendo lo que pone en la hoja, no hay que copiar nada, ¿vale? Por eso hoy no estoy utilizando pizarra, porque lo podéis ver ahí directamente. De hecho, bueno, pues lo que nos pasa con el nitrógeno pues es un caso muy particular, y es que el nitrógeno ya de por sí, de entrada, ocupa todos los orbitales con sus electrones. No dispone de orbitales D, con lo cual decíamos ayer que la promoción electrónica no es factible. Y eso implica que se tiene que llevar a cabo una hibridación tal y como están los orbitales puros, P por un lado y S por un lado y P por el otro. ¿Para qué? Para lograr la misma simetría y para lograr una mínima energía que permita un máximo solapamiento. De tal manera que, como lo tenemos ahí, vamos a solapar, vamos a unir, vamos a hibridar un orbital puro 2s con tres orbitales puro 2p. Y eso nos lleva a una hibridación que va a ser del tipo sp3. Claro, si nosotros lleváramos a cabo esa hibridación, dado que no hay más que 3 electrones, por más que se lleve a cabo esa hibridación, pues como veis en la hojita que os he mandado por el Google Classroom, no es factible asociarse con 5 átomos periféricos, puesto que necesitaría 5 electrones desapareados, con lo cual es imposible esa estructura NCl5. Vamos con la segunda PCl3, pues hacemos lo mismo. En el caso del tricloruro de fósforo, yo me planteo la situación tal y como me la dan. ¿He de realizar alguna promoción electrónica para luego hacer la hibridación o no? Eso es lo que os tenéis que plantear. ¿Cuántos átomos periféricos tenéis? 3. ¿Cuántos electrones libres tenéis? 3. Cada uno en uno de los orbitales 3p. ¿Hay que hacer promoción? No. ¿Para qué? Si ya tengo 3 electrones. De tal manera que lo único que voy a hacer va a ser simplemente la hibridación. Es decir, todo en las moléculas inorgánicas, todo depende del número de átomos periféricos. Bueno, pues no hay que hacer hibridación, perfecto. ¿Qué tipo de... no hay que hacer promoción, perfecto. ¿Qué tipo de hibridación vamos a tener? Pues juntando un 3s con 3p, 1 más 3, 4. ¿Vale? Ese es el juego que tenéis que hacer. 1 puro del S más 3 puros del 3p, 4. SP3, el exponente, te indica el número de orbitales puros que estás añadiendo. El 1 nunca se pone, por eso no se pone un 1 con la S, es SP3. Y SP3 siempre nos lleva a una estructura tetraédrica perfecta, ahí la tenéis pintada. ¿El pentacloruro de fósforo será factible a diferencia del pentacloruro de nitrógeno? Pues parece ser que sí, porque el fósforo dispone de orbitales 3D. Y disponiendo de orbitales 3D para poder llevar a cabo una promoción electrónica y tener 5 electrones disponibles desapareados para asociarse con los 5 átomos periféricos de cloro, ahí sí que vamos a llevar a cabo una promoción electrónica. Hay espacio disponible, hay orbitales 3D, hagámoslo. Y después de eso, pues vamos a llevar a cabo lo que es la hibridación. Cuando asociamos orbitales puros S con orbitales puros P con orbitales puros D, hemos de tener en cuenta que se va a generar la hibridación sp3d. ¿Cuántos estás juntando? Un S con 3 del tipo P con 1 del tipo D, 1 más 3, 4, más 1, 5, será 5 del tipo sp3d. Cuando son 5 orbitales se ponen de la forma más separada posible y de eso vamos a tener lo que se denomina la bipirámide trigonal, que es lo que teníais en el dibujo de la fotocopia que os di al principio. Y ahí sería la estructura que tenéis pintada en la hoja. El ejercicio 3 habla de que, hablando de la otra teoría, para hablar de geometría molecular, acordaros que la otra teoría no habla nada de orbitales, solamente está teniendo en cuenta los electrones de valencia que vaya a tener el átomo central y los átomos periféricos en la última capa, colocados en parejas y distribuyéndolo dependiendo de que sea una estructura del tipo ABX o que sean moléculas oxigenadas, que son las que van a tener dobles enlaces. Simplemente es eso.
Ahí os he hecho el dibujo directamente, sin contar con la regla del ABX. Los podéis hacer vosotros para practicar un poco más. Ahí lo que me interesa, aparte de la geometría, una vez pintadas las estructuras de Lewis o Lewis, lo que quiero que veáis es cómo se suman los vectores momento dipolar, porque es un trabajo que se ha hecho poco durante vuestra etapa del instituto y lo tenéis que ver. Y no siempre se ve. En el pentafluoruro, el trifluoruro de fósforo, sabemos que es una geometría de pirámide trigonal, como os he puesto, y ahí os he pintado al lado, ¿vale? Para no pintar encima, para no confundir, acordaros con los enlaces coordinados o dativos, he pintado al lado lo que son los momentos dipolares, puesto que es una magnitud física que se mide por enlace, ¿vale? El átomo menos, el más electronegativo, el flúor es más electronegativo, y lo que yo he hecho ahí simplemente ha sido pintar los tres momentos dipolares. Bueno, pues los tres, cuando se lleva a cabo la suma vectorial, que se hace gráficamente, lo que se ve es que da, a la derecha tenéis un momento neto. He pintado esto con una flecha un poquito más larga, un momento dipolar neto para la molécula distinto de cero, porque hay una flecha y por tanto es distinto de cero. Tiene un valor. Bueno, pues lo se hace siempre a nivel cualitativo. No nos estamos haciendo un cálculo de momentos dipolares que también se podría hacer. Y de ahí vamos a obtener lo que tenéis, que es momento dipolar distinto de cero, por tanto, se trata de una molécula polar. Esta pues es similar a la molécula de amoníaco, ¿vale? El dato del valor del ángulo experimental lo tenéis ahí, vale 93 grados. En el caso del amoníaco vale 107 grados, aquí se cierra un poquito más, ¿vale? Porque estamos hablando del fósforo, no del nitrógeno. La molécula de sulfuro de dihidrógeno va a ser similar al agua, va a tener una geometría angular. Ahí os he puesto lo tenéis ahí en la página, ¿vale? Cuando lo veáis, ¿vale? Si queréis ir oyendo el vídeo a la vez que vais siguiendo la hoja, es más fácil. Tenéis las electronegatividades de Pauling. Os he puesto la del azufre, que vale 2,5. Es igual que la del carbono, que vale 2,5. Y la del hidrógeno vale un poquito menos. Con lo cual las configuraciones, las electronegatividades van a ser de tal forma que la polaridad se orienta del átomo de hidrógeno al átomo de azufre, como tenéis pintado en la molécula, y netamente si hacéis la suma de esas dos flechitas que van hacia arriba, pues netamente se van a juntar formando una que va en el eje de las íes, en el sentido eje y positivo, y por tanto va a ser distinto de cero, por tanto va a ser una molécula polar, lo mismo que le pasa al agua. Es importante que analicemos bien y que seamos conscientes de ver si somos capaces de analizar bien las polaridades, ¿de acuerdo? La molécula siguiente es derivada del amoníaco. Por eso cuando estábamos hablando de las hibridaciones decía, cuidado, si vosotros cogéis un NH3 y le quitáis un hidrógeno por un grupo OH, tenéis lo mismo. Y es lo que tenéis ahí. Es una geometría de pirámide trigonal. Es una geometría en estructura tridimensional. Ahí tenéis pintados los que son los momentos dipolares del hidrógeno al nitrógeno por un lado. De ahí obtenéis un resultado que es lo que sale de GI positivo, ¿vale? Que es lo que he pintado ahí, en el dibujo más a la derecha, con el nitrógeno hacia arriba, y luego el oxígeno, que va a ser más electronegativo que el nitrógeno. Por eso el tamaño de la flecha del momento dipolar va a ser ligeramente superior. Y por eso netamente te queda un momento dipolar orientado hacia el oxígeno, va a ser cortito, ¿vale? Pero va a ser distinto de cero, con lo cual va a ser otra vez una molécula polar. Le pasa lo mismo que le pasa a la molécula de amoníaco. Atento a la molécula de tetracloruro de carbono, que es similar a la molécula de metano. En esa molécula de tetracloruro de carbono tenéis la distribución, os hacéis la distribución típica, entonces decís, pues bueno, como tengo 4 átomos periféricos, es una distribución tridimensional en tetraedro, ¿vale? Recordad que es un tetraedro, que es la distribución más factible en el espacio, y por tanto, pues lo que tenemos en cuenta es que al final, fijaos bien, he considerado los momentos dipolares, el que va a la izquierda y el que va a la derecha, que son lo que tenéis justamente ahí puesto, y esos dos van a generar un momento dipolar en el sentido eje y negativo. Ese momento dipolar resultante de estos dos va a anularse, por eso he puesto dos líneas, como un igual, dos líneas, tachando cada uno de los momentos dipolares eje y negativo, eje y positivo, y por tanto el momento dipolar neto es cero. Apolar. Es una molécula apolar. No hay momento dipolar en la molécula. Es una molécula apolar. Le pasa lo mismo que al metano. Es lo que decíamos en tercero. Lo que pasa es que no lo entendíamos muy bien. Decíamos, eran completamente simétricas. Bueno, pues como son completamente simétricas, son apolares. Simétricas quiere decir que son iguales, las mires por donde las mires. Si yo ya cojo y modifico un poquito la molécula y en lugar de tener 3 átomos de cloro, tengo 3 átomos de hidrógeno y uno de cloro, que es lo que tenéis ahí pintado, os he pintado el cloro en la parte superior del tetraedro, pues bueno, el cloro parece que gana en electronegatividades a todos los demás y por tanto, pues ya veis que la polaridad está orientada según la que tenéis ahí puesta, al final netamente sale una polaridad muy larga y muy grande en el sentido de GI positivo, con lo cual es distinta de cero el momento dipolar, va a ser netamente una molécula polar. Polar.
Luego tenéis el diborano, pues el borano, perdón, pues el borano lo que tenéis en cuenta es que va a ser una molécula simétrica de entrada, va a ser una molécula trigonal plana, van a coincidir los átomos periféricos con el número de electrones de valencia del boro, pues van a anularse los momentos dipolares, le pasa un poco parecido al tetracloruro de carbono, por eso los tenéis tachados, el momento dipolar neto va a ser igual a cero, por lo tanto va a ser apolar. El pentafluoruro de fósforo y del lienzo se van a anular todos ellos, pues puede ser una molécula apolar. El difluoruro de oxígeno le pasa igual que al agua, ahí lo tenéis pintado, ¿vale? Va a quedar un momento dipolar neto en el sentido de Gi negativo, por tanto va a ser polar. Y la última que tenéis de difluoruro de berilio, ¿vale? Que es una molécula covalente con mucho carácter iónico, ¿vale? Acordaros que aunque el berilio es un metal, tiene mucho carácter iónico, pero no por ello deja de ser una molécula, puesto que el berilio es muy pequeñito, igual que el flúor. Por tanto, vais a tener que ambos momentos dipolares se anulan y va a ser netamente una molécula apolar. Bueno, aquí tenéis el trabajo. Yo creo que no podéis hacer más casos porque son un poco los típicos que siempre se pueden preguntar, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis preguntarme cualquier cosa, cualquier duda, pues ya sabéis, ¿vale? La semana que viene intentaré volver a conectarme otra vez y ya estamos acabando, ya nos queda poquito, ¿vale? Ya lo que nos queda la semana que viene pues es hablar un poquito de de lo que son los enlaces metálicos y los enlaces intermoleculares. Ahora voy a hacer otro pequeño vídeo para hablar de lo que son las propiedades de los compuestos covalentes, ¿vale? Lo vemos ahora.